un gozo de solamente una pequeñez, sino el gozo de algo maravillosamente grande que ha ocurrido en nuestra vida. De hecho, Dios no solo nos invita a creer en Él, confiar en Él, temerlo, obedecerlo y adorarlo, sino también la palabra dice que Dios nos invita a poder disfrutarlo. ¿Cómo lo ve? Debiésemos disfrutar la presencia del Señor. Fíjense cómo el salmista en el versículo 8 del capítulo 34 nos dice: oh, prueba y ve que el Señor es bueno. Luego dice el salmista en el versículo 4 del capítulo 37: deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. De hecho, como dice la palabra, Él satisface nuestra alma y nuestra copa debiese estar rebosando. Por eso es que el gozo en el Señor es la evidencia, es la experiencia más maravillosa que nosotros como hijos de Dios debiésemos disfrutar. De hecho, es parte de ese diseño que Dios nos ha dado para que nosotros en nuestra madurez espiritual pudiésemos descansar en el Señor. Yo sé que estamos ya hoy a viernes y algunos anhelosamente están esperando esta noche para descansar el sábado. Y aunque como iglesia tenemos un training bastante movidito, mañana en la misión y el domingo, y nos gozamos pero también hay un tiempo de descanso, pero no es ese descanso al que se está refiriendo justamente la palabra, sino que es ese descanso en el Señor, un descanso espiritual de poder gozar en medio de toda circunstancia, sea cual fuese dicha circunstancia. ¿Cómo la ven? Por eso es que es tan importante que podamos entender a la luz de lo que estamos estudiando, es que justamente no fuimos creados para este tiempo, sino para la eternidad. Si usted vive solo para el tiempo, el aquí y el ahora, usted está justamente disminuyendo el propósito último de lo que Dios ha hecho y la creación que Dios ha hecho en usted. Si vive para el tiempo, usted justamente va a permitir que este tiempo, este pasado de su vida pueda moldearlo y pueda formatearlo, hablando desde la perspectiva, digamos, actual, ¿sí? Y de hecho, este no es el propósito de Dios, sino que Dios lo ha hecho justamente para la eternidad. Como hijo de Dios, su vida debe estar moldeada no por el pasado, sino por el futuro, lo que usted será un día. Dios usa su tiempo presente para moldearlo y darle forma para usarlo en el futuro aquí en la tierra y también en la eternidad. Por eso es tan importante que podamos entender esto. Dios nos está formando en la esperanza. Diga conmigo esperanza. Cada promesa es una esperanza. Y vamos a hablar de esto, vamos a traer una aportación a su enseñanza semanal, porque nos habla de cada promesa como esperanza y dicha esperanza activando, siendo el disparador de nuestra vida de fe. Bien, piense usted que usted no puede estrictamente recibir la palabra por acá y que le salga por el otro oído. Tiene que pasar por aquí o por aquí, por los dos oídos, y tiene que entrar a su mente y luego bajar a su corazón. ¿Bien? Pero el entender esta palabra nos ayuda a saber de que Dios quiere que usted pueda disfrutar de su presencia. De hecho, como dice el salmista en el versículo 42, versículo del 1 al 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Mis hermanos, el profundo anhelo del alma nos atrae a disfrutarlo. Nos atrae a buscarlo intensamente. Yo no sé cuántos alguna vez estuvieron hambriados. Aquí en los Estados Unidos no hay muchos hambriados, aunque por ahí sí, porque nos pasamos lunch y vamos corriendo en el día y sí nos hambriamos, aunque hay muchas hamburgueserías, ¿no?
Pero aquellos que hemos pasado en algún momento una situación de hambre, tal vez no por necesidad, sino por tal vez hasta negligencia, pues lo cierto es que de una u otra manera hay una experiencia de buscar comida a como dé lugar, ¿sí o no? Y hasta casi algunos hasta locos se volverían cuando abren la nevera, abren el refrigerador, y buscan y comen. Dicen que para el hambriado no hay pan duro. O sea, todo es rico, ¿sí? Y aunque aquí yo siempre exalto pues la buena calidad de cocineros y cocineras que hay en la congregación, lo cierto es que para aquel que tiene hambre todo es pues bueno, no hay pan duro. Y justamente en ese contexto es como el salmista nos está hablando. Cuando uno tiene hambre, tiene sed del Dios vivo, pues busca anhelosamente, busca insistentemente, busca vehementemente la comida de Dios, la presencia del Señor. Tanto así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios mío, el alma mía. En algún momento dimos el contexto de este texto, ¿sí? Porque el ciervo brama estrictamente en el tiempo de la brama. No dijimos algo muy profundo, ¿no? Pero el tiempo de la brama es el tiempo, digamos, de la insistencia, el tiempo de la procreación de los ciervos. Pero este ciervo que dice el salmista, pues brama por las corrientes de las aguas. O sea, así como en el tiempo de la brama, el ciervo pues busca vehementemente a su sierva, ¿sí? Me van entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Pues este ciervo no busca una sierva, sino que busca las corrientes de las aguas. Y usted dice, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo es esto? Este ciervo es medio raro, ¿no? Porque brama, pero no brama por su sierva, sino que brama por las corrientes de las aguas. Salvo que usted entienda que este siervo, así como el tiempo de la brama está buscando a su sierva, pues ahora, como dice el salmista, está anhelando ¿qué? Las corrientes de las aguas. Y usted dice, ¿y para qué un siervo necesita las corrientes de las aguas? Sencillo. Un siervo necesita las corrientes de las aguas cuando es perseguido por un depredador. Entonces, la única manera de poder salvarse de un lobo, de un coyote, de lo que fuese, salvo de un ser humano, ¿no? Pero este no es el contexto, ¿sí? Y de su arma, ¿no? Pero el contexto es un depredador. El depredador se maneja por el olfato y el agua lo que hace es, pues, limpiar el olor, ¿sí? Del ciervo. De esa forma, el ciervo busca las corrientes de las aguas para que el depredador se confunda. Mejor dicho, más que se confunda, lo pierda, ¿sí? Y esto es así. Este es el contexto de este texto, de este versículo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios mío, el alma mía. Me están persiguiendo todo tipo de depredador, pero si yo me voy a las aguas, me pierden, ¿sí? Y yo me pierdo, que ese es otro texto que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Pero vamos al versículo 2. Mi alma tiene sed, tiene hambre, está hambriada, ¿sí? De ti. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Dios vivo? Mis hermanos, una profunda sed del Señor justamente es el sentido de clamar para que podamos ser saciados por Él, como justamente el propio Hijo de Dios prometió, diciendo en el Evangelio de Juan, en el versículo 35, capítulo 6, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree, y el que cree en mí, nunca tendrá sed. O sea que el Señor es quien nos sacia y quien nos alimenta. Podemos estar satisfechos. Nuestra copa está o debiera estar rebosando. Su presencia nos llena y de esa manera debiésemos tener gozo. Diga conmigo gozo. Gozo. Y cuando hay un depredador que nos viene persiguiendo, rápidamente ¿a dónde corremos? A las aguas, al Señor, esos ríos de agua viva, donde
nos perdemos en el Señor, ¿sí? Y donde somos, pues, llevados por esas corrientes de agua viva. Mis hermanos, entonces el desafío de nuestra vida es justamente, como el apóstol Pablo decía, aprender este secreto. El secreto de gozarnos en el Señor. Miren, experiencia que todos hemos vivido. ¿Cuántos, y no quiero que levante nadie la mano, pero cuántas veces usted en el día ha recordado una promesa y ha tenido en su mañana un devocional donde un versículo bíblico le ha llamado la atención, una promesa de Dios le ha llamado la atención? Y usted ora en base a esa promesa y han pasado 8 horas desde que justamente pasó ese devocional para cuando llega la tarde y usted se da cuenta que de esa promesa lo único que quedó fue un vago recordatorio de lo que apenas aprendió o lo que el devocional pues que tuvo en la mañana. Pero que en esas 8 horas usted no se ha regido por esa promesa. ¿Por qué usted sabe que no se ha regido por esa promesa? Pues porque ha sucumbido en la ansiedad, en el murmurar en su corazón, en el formar esas imágenes en su mente de situaciones sumamente adversas, moros o monos, contrinchetes o contranchetes, como usted le diga, pues esas imágenes que se van formando propio de no haber puesto por obra o en práctica aquella promesa que teóricamente usted ha aprendido o digamos la ha leído en la mañana o en el transcurso del día, pero no ha llegado a su corazón. De hecho, esto es parte de la experiencia humana y esto pudiese ser justamente algo con lo que hoy tenemos que pues confrontarnos y tratar de procesarlo y trabajarlo en nuestra vida. De hecho, debemos construir estos hábitos que son propios de poder tomar cada promesa y empezar a vivirlas. Hábitos de confiar en las promesas de Dios, hábitos de ir a cada hora de nuestro día, pues, o cada 2 horas, o cada momento que usted pueda, y decirle: Señor, te necesito, tanto en español como en inglés, como usted quiera decirlo, pero decirle al Señor: Padre, te necesito, apropio esta promesa que la estoy aprendiendo de memoria, promesa que la tengo escrita en un papel para no olvidarla, y luego, pues, cuando la pongo por obra, no me voy de allí diciendo, bueno, sí, la necesito, y luego sigo deprimido, sigo angustiado, sigo murmurando, como siempre lo estuve haciendo, ¿sí? O sea, el punto es, o el tema es, que podamos ponerlo por obra, podamos empezar a experimentar lo que la palabra, justamente podamos creerla. De hecho, tomar esa promesa, creerla y no dejarla ir hasta que tenga un efecto sobre nosotros. Esto es muy importante. Las promesas de Dios, no podemos dejarlas ir hasta que éstas tengan un efecto contundente y poderoso y devastador en nuestra vida. Ahora, si esto ocurre, obviamente no las vamos a dejar ir nunca. Pero el dejarla ir es en el sentido de que, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero paso el día de 1000 angustias, en 1000 depresiones. No. Tengo que retomarla, vivirla, creerla, practicarla, procesarla en el Señor, y de esa manera he de experimentar en mi experiencia con Dios cómo Dios se va glorificando. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Por eso, mis hermanos, tiene que convertir justamente esa resolución para que esto pueda ser una acción en su vida. Y esta acción va a generar justamente un proceso maravilloso en su experiencia con Dios. Fíjense, vamos a ver en esta noche rápidamente 6 resoluciones que pudiéramos tomar en cuanto al texto bíblico, y vamos a ver cómo esta se va aplicando en base a lo que dijimos al principio, que no fuimos creados para el tiempo, sino para la eternidad. Y lo que está moldeando nuestra vida no es el pasado, sino que es el futuro, ¿sí? El pasado ni para tomar impulso,
¿Mm? El futuro es lo que determina la promesa y la esperanza que tenemos en el Señor. Fíjense que la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice, en primera instancia, mi Dios suplirá todas tus necesidades o todas mis necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mis hermanos, mis queridos hermanos, si ustedes establecen en su corazón el dar materialmente de forma sacrificada y generosamente, fíjense que ni siquiera estoy pensando necesariamente en la iglesia, sino solo que usted esté pensando en quien tenga necesidad. Llámese la iglesia, los pobres, los ministerios, donde sea que haya necesidad, pues usted va a tomar la determinación de dar y tener una vida sacrificadamente generosa. Y ahí me estoy refiriendo a una acción, un hábito que nace en base a la palabra. De hecho, el poder de Dios para cumplir esa resolución vendrá a usted cuando usted confíe en esa gracia futura. Porque como dijimos, fuimos o somos creados no para este tiempo, sino para la eternidad. ¿Y cómo se aplica este texto? Sencillo. De hecho, el poder de Dios para cumplir esta resolución vendrá a nosotros, vendrá a usted, cuando confía en la gracia futura de Dios, en la promesa que dice lo que leímos hace unos minutos pasados. Mi Dios suplirá toda necesidad según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Vamos bien hasta acá? Amén. Fíjense cómo es una resolución. De hecho, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en la segunda carta, en el versículo 6, en el capítulo 9, dice: el que siembra escasamente también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente también cosechará abundantemente. El apóstol Pablo, escribiendo también en 2 de Corintios, en el versículo 8, en el capítulo 9, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Mis hermanos, si ustedes creen en esas tres promesas, van a ser personas sacrificadamente generosas. De hecho, el poder llegará a su vida cuando usted crea en esa promesa. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, fíjense cómo la palabra va formateando nuestra vida en base a lo que las promesas de Dios van obrando en nuestro corazón. En segunda instancia, el Señor Jesús, primeramente, luego vamos a ver al apóstol Pablo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 11, nos dice: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron los profetas que vivieron antes de vosotros. Mis hermanos, si usted pone su corazón a regresar bien por mal, de hecho, en el trabajo, en la familia o donde usted esté, en el lugar donde usted se encuentre, fíjese que el poder de Dios para cumplir esa promesa le llegará cuando usted confíe. Diga conmigo: confiar. Es confiar. Cuando usted confíe en la gracia futura. Y otra vez dijimos, fuimos creados no para el tiempo, sino para la eternidad. ¿Me va siguiendo? Cuando usted cumple justamente esta palabra, el poder de Dios para cumplir le llegará cuando confía en la gracia futura que viene por la promesa que dijimos anteriormente. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Recuerden que una verdad para afirmar una mentira es una mentira en este marco de posverdad. Puede usted buscar en Google, hoy no hacemos tiempo, lo que es el concepto de posverdad, y se va a dar cuenta cuánta verdad dice este concepto en base
a el montón de mentiras que por ahí se ven y se escuchan en diferentes ámbitos. Es agarrar parte de una verdad y sacar lo que a mí me conviene. Y esto es justamente, pues, dentro de esta cultura y este ámbito, lo que se ha difundido, pues, por todos los ámbitos, incluyendo la iglesia. Pero la palabra de Dios nos invita justamente a poner nuestro corazón y regresar bien por mal. No se me confunda, no es mal por mal, ni mal por bien. Es bien por mal. La pregunta es, mis hermanos, ¿cree usted esto? ¿Lo cree? ¿Cree que usted es bienaventurado? Porque si no lo cree, entonces justamente estamos en un problema. Porque si usted cree en esta palabra, entonces bendecirá a aquellos que lo maldigan. Y usted será eternamente libre. Será muy libre. Porque podrá bendecir. ¿Qué tenemos que hacer? Bendecir. De hecho, hay una bendición en mi retorno del bien al mal. Hay una bendición, mis hermanos. Hay una recompensa en el cielo 10.000 veces mejor que tener la última palabra en una conversación. De hecho, puede que no tenga la última palabra, pero hay una bendición y una recompensa 10.000 veces mejor que justamente ganar una disputa. Ahora, la pregunta es, ¿lo creemos? ¿Usted lo cree? Porque aquí hay un problema de fe. ¿Me va entendiendo? Esto es un problema de fe. Si no lo cree, seguramente va a querer ganar todas las disputas que tenga de aquí en más. Todas las peleas que tenga de aquí en más. Va a querer ganar todo. Todo. Y no es así. No es así. Es ganar en el Señor. Es bendecir. ¿Qué tenemos que hacer? Bendecir. Muy bien. Si usted, mi hermano, pone todo su corazón en renunciar, diga conmigo renunciar a toda inmoralidad, incluyendo lo que fuera, lo que fuese, ¿sí? Y usted justamente no hace clic en donde debiera justamente, de hecho, ni observar absolutamente nada. Pero usted decide justamente renunciar a toda inmoralidad, el poder de Dios para cumplir esta resolución y convertirlo en un acto de obediencia que va a glorificar a Dios, vendrá a usted a través de justamente la confianza en esta gracia futura que el Señor nos dice en el versículo 8 de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es en la gracia futura. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque mi corazón limpio te va a ver a ti. Porque te ha de ver a ti, voy a no permitir, voy a censurar todo aquello que te deshonra. ¿Cómo lo ve? Ahora la pregunta es, ¿cree usted esto? ¿Cree en esa palabra? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es la pregunta. No me la responda, ¿eh? No quiero ningún no lo creo. No. Yo sé que... Y aunque usted diga, no, yo sí lo creo, yo creo realmente en esta palabra, bueno, el punto es, si usted lo cree, pues ¿cómo lo vive? ¿Bien? De hecho, la palabra lo está satisfaciendo, o usted se está satisfaciendo en esta promesa. ¿Es fe para ti aceptar una promesa intelectualmente? ¿O es también la fe para ti abrazar al Cristo de la promesa como esa satisfacción de tu alma dolorida? Esa es una pregunta. Es una observación intelectual. Bueno, yo tengo que tener mi corazón limpio, pero es todo una visión intelectual. ¿O es parte de tu experiencia personal de estar apasionado por el Señor?
De hecho, la palabra dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque es mejor que pierdas uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Mi hermano, es maravillosamente mejor, es absolutamente satisfactorio arrancarse los ojos, aunque no se me lo arranque, por favor. Pero considere el dolor que fuese arrancarse los ojos, y así es de serio, pues. Así es de serio. Pues el justamente no tener un corazón limpio. De hecho, este es un problema básicamente, nuevamente, de creencia. ¿Cree usted en esa promesa? ¿Sí? Bueno, si la cree, justamente, si usted la cree, de hecho, el poder de Dios y esta resolución para convertir en un acto de obediencia que glorifica a Dios, vendrá a usted a través de la confianza en la gracia futura de la promesa justamente que dijimos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Me va siguiendo, mi hermano? ¿Vamos bien hasta acá? Porque fíjense que es sencillo, es la resolución en la confianza, en la esperanza de la promesa que Dios nos ha dado. Si no lo cree, pues esto es pérdida de tiempo. Mis hermanos, la palabra nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 19, no te preocupes por cómo hables o lo que digas, porque lo que dices te será dado en esa hora. Mi hermano, si usted pone su corazón a hablar por Cristo cuando llegue la oportunidad, puede justamente que sea en diferentes ámbitos, el poder de Dios vendrá sobre usted para cumplir esta resolución cuando crea justamente en esta gracia futura que fluye hacia usted a través de esta promesa. Fluye, es un río que va fluyendo. No te preocupes por cómo hables. No te preocupes por lo que digas. ¿Por qué? Porque justamente te será dado en esa hora lo que debes decir. Entonces, fíjense cómo hay una resolución. Hay una resolución a poner por obra entre tantas promesas que Dios nos ha dado. La pregunta es, ¿te lo crees o no te lo crees? ¿Se lo cree o no se lo cree? La palabra de Dios nos invita a poner nuestras vidas en el Señor. El apóstol Pablo ahora sí dice, mi vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 28 al 30 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados, ¿sí? Y no se ponga a contar los cabellos de usted para decir, bueno, yo también tengo la misma información que tiene el Señor. No. Lo que aquí la palabra dice que a Dios no se le sale nada de control. Mi hermano, si usted pone su corazón a arriesgar su vida ministrando a los necesitados en algún lugar peligroso, sea cual fuese, y pone en su corazón justamente ese deseo, Dios va justamente a darle ese poder y el poder de Dios fluirá hacia usted para convertir esa resolución en un acto de fe. Si confía en la gracia futura, si confía en la gracia de Dios, y justamente esa gracia futura fluye hacia usted a través de esta bendita promesa. ¿Cuál es la bendita promesa? Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, cuando empezamos a entender esta palabra, cuando la vemos en su contexto, podemos entender de que Dios me cuida así de cerca. Cada pequeña situación y detalle, Dios la cuenta. La pregunta es, ¿usted se lo cree? ¿Se lo cree o no se lo cree? Porque si no lo creemos, volvemos al principio, ¿no es cierto?
Así de íntimamente usted se preocupa por el confiar en la palabra, se ocupa de estar en la palabra. Así de íntimamente te preocupas por mi bienestar cuando entro en este lugar tan peligroso, pudiéramos decirle al Señor. Y el Señor dice, sí, así es como me preocupo por ti íntimamente. El Señor nos dice, yo me ocupo personal e íntimamente de cada uno de tus detalles. De hecho, así es como atiendo a mis hijos, diría el Señor. Así es como yo atiendo a mis hijos. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 14, serás bendecido porque no pueden pagarte, porque serás recompensado en la resurrección de los justos. Mi hermano, si usted pone en su corazón, ahora el mes de octubre, ¿sí?, el poder invitar a alguien a su casa para el Día de Acción de Gracias, por ejemplo, sin recibir nada a cambio. Si usted da gracia para esperar nada a cambio, de hecho, el poder de Dios fluirá hacia esa resolución y lo convertirá en una acción. Si confía en esa gracia futura que fluye hacia usted a través de esta promesa, serás bendecido porque no pueden pagarte. Serás bendecido. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo por alguien que no puede pagarnos. De hecho, la pregunta es, ¿usted se lo cree? De hecho, es algo maravilloso vivir por fe en la gracia futura. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque fuimos creados no para el tiempo, sino ¿para qué? La eternidad. ¿Y cómo es esto? Pues si somos creados para la eternidad, lo que rige nuestra vida es el futuro, las promesas de Dios, no el tiempo con su formateo en el pasado. Del pasado, pues como dice la palabra, no hay sabiduría en pensar por qué el pasado fue mejor, sino que el presente es el momento en el cual Dios está trabajando y se está glorificando y nosotros estamos confiando en su cuidado y en su providencia. Amén. Muy bien. Por eso es algo maravilloso vivir por fe en esta gracia futura. ¿Cómo lo ve? Es extremadamente radical. De hecho, es satisfactorio en todos sus contextos vivir por fe en la gracia futura. ¿Por qué? Porque es parte de esa experiencia, de nuestra experiencia personal con Dios. Mis hermanos, si no vivimos la palabra y cada promesa dentro de este contexto, en esa gracia futura, lo más probable, lo más posible, es que demos vueltas aburridas en nuestro desierto espiritual y toda promesa sea parte de un conocimiento estrictamente intelectual que no enriquece nuestro corazón en nuestra experiencia día a día con Dios. Frustrante es justamente recordar todo lo puedo en Cristo que me fortalece en la mañana y vivir totalmente agüitado en el día, desorientado, pues totalmente pensando en diferentes temores. Es algo extremadamente frustrante que al final del día lo que hace es traer un ámbito de decaimiento en nuestra experiencia personal con Dios. Dios, la presencia o la experiencia con Dios se vive estrictamente en la confianza en las promesas futuras que Dios nos ha dado en su palabra. Y cuando esto ocurre, el Espíritu Santo empieza a traer una vitalidad espiritual como nunca antes la hemos experimentado. Mis hermanos, que Dios aumente nuestra fe diaria en esta gracia futura que es inagotable. De hecho, es inagotable porque es comprada con sangre y exaltadora de Cristo. Vivimos exaltando a Cristo y no le quepa lugar a duda que en el transcurso del día
Cuando usted vive en esta experiencia renovadora, totalmente radical en su vida, ha de evidenciar la presencia de Dios. Sus actos, sus hechos hablarán más que sus palabras. Porque a veces las palabras, usted sabe, ¿no? Pero los hechos hablan más que 1000 palabras. Y esto es justamente en donde Dios quiere ubicarnos, donde el Señor quiere ponernos. Amén. Muy bien, los invito a que en su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, porque podemos, Señor, acercarnos a tu palabra